Volvemos y seguimos en Se Presume Culpable y le pido disculpas al operador porque lo bauticé, le dije Juan Cruz y Juan Pablo. Juan Pablo Albornoz. Juan Pablo Albornoz que nos acompaña y quien ya me está avisando que tenemos en línea al próximo entrevistado que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Y bueno, pero les quiero recordar que estamos sorteando el libro Que el narco no te tape el bosque, un libro que salió publicado en el año 2020 y que tiene muchas historias que están vinculadas con el tema de, bueno, consumo problemático de sustancias y todo lo que tiene que ver con el narcotráfico en la ciudad de Rosario. Pueden mandar mensajes al 341-3620-883. Bueno, continuamos. Tenemos entonces, Juan Pablo, ¿ya lo tenemos a Emilio? Bueno, nuestro próximo invitado es el señor Emilio Ruchansky, productor periodístico, editor, adjunto de la revista THC, integrante del Centro de Estudios de la Cultura Canábica. Escribió también el libro Un mundo con drogas, los caminos alternativos a la prohibición, y en los casos de Holanda, Estados Unidos, España, Suiza, Bolivia y Uruguay. Así que le damos ya mismo la bienvenida. Emilio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Un gusto tenerte aquí en Se Presume Culpable. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Bueno, estuvimos hablando, no sé si pudiste escuchar el otro tramo del programa con, bueno, Carlos Delfrade, el diputado Carlos Delfrade, que, bueno, nos contaba todo lo que tiene que ver con la problemática del narcotráfico aquí en nuestra ciudad, y que hace ya data de 45 años atrás, un negocio que empezó con la dictadura militar y demás, pero que bueno, en el año 2007 comenzó ya otra trama de este tema, y en el 2013 se comenzó a desmadrar con el tema del asesinato del pájaro cantero, y que bueno, ya ahí empezó la disputa por el territorio, por los lugares donde vender las sustancias, estas ilegales, y ahí bueno, es como que se desmadró porque hasta ese momento había cierto control. Pero como siempre, y no puede ser en muchos casos de otra manera, hay cierta connivencia, ¿no?, con el Estado policial, con la policía, con la justicia, con el poder ejecutivo, los políticos y demás, funcionarios. Siempre hay alguien de sectores de poder que están vinculados, y esto se dirime en una cuestión más política que judicial o de otra índole. Pero sí genera la violencia que estamos viviendo hoy en Rosario, con esto de, bueno, todas las muertes, los asesinatos que estamos viendo día a día, balaceras y demás. ¿Cómo ves, vos, cuál es el mejor camino que vos ves, Emilio, en relación a este tema para, digamos, porque se habla mucho de la guerra contra las drogas, ¿no? ¿Cuál sería el camino para terminar con esta violencia y con este negocio ilegal? ¿La Bueno, legalización de las sustancias sería un camino? sí, sí, obviamente nosotros siempre vamos a preferir hablar de la regulación de las Ujú, sustancias, aunque la legalización es un paso siempre necesario para regular. ujú, Ahí hay varias cuestiones. Por supuesto que, como bien lo dijiste, es un negocio, ujú. ¿no? Y al ser un negocio ilegal, la ilegalidad es lo que lo convierte en un negocio. Más tentador, ¿no? Entonces creo que ya 100 años de la prohibición fallida del alcohol en Estados Unidos, creo que ya algunas lecciones Sí, tendríamos que haber aprendido, ¿no? tal cual. Todo lo que se prohíbe es lo que más se desea Y también lo que, digamos, la y lo que prohibición más genera. genera, claro, la Ujú, prohibición genera drogas de mala calidad y de alto precio, ¿no? ujú, Entonces ese es el gran negocio, ¿no? Vos vendés algo que en condiciones normales no sería tan caro ujú. y sin ningún tipo de control. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos con el alcohol? Digamos, empezaron a contrabandear alcoholes de muy baja calidad, pero de mucha concentración, para poder justamente traficarlos, contrabandearlos. Eso generó muchísimos problemas de salud, cegueras en un montón de casos digamos, por el tipo de alcohol que se utilizaba. Ujú, Entonces, en este punto sí, por supuesto que hay que legalizar y regular. Hay pocas experiencias con otras drogas que no sean el cannabis. ujú. Entendemos que la marihuana, el cannabis, no es el grueso del negocio, No.
Pero por algún lado hay que empezar, Claro, ¿no? Digamos, porque seguro. si no, Bueno, pasó con no vamos a empezar creo nunca. pasó también en Estados Unidos con el fentanilo, o estoy confundida, o con alguna No, otra, no, lo que con la hay, heroína, hay una hubo. despenalización. Ahí hay que, no en No, Estados Unidos, digo sino en algunos un estados. descontrol así Claro. de consumo descontrolado y que hubo muchas muertes, afectó muchísimo, digo, Sí, por sí. esto de regular, ¿no? De que haya Sí, sustancias de calidad, que sea controlado, que sea regulado. claro, exacto. Digamos, hay una cuestión, la primera cuestión es la despenalización, que eso implica despenalizar la tenencia para consumo personal de todas las sustancias. Eso no implica legalizar y regular todas las sustancias. Sí reconocer que la persona que consume no está cometiendo ningún delito, digamos, se está dañando a sí misma en todo caso, pero eso no puede ser considerado delito ni esa persona puede ser perseguida. Esto es Ujú, importante porque para las fuerzas, como decías vos, las fuerzas policiales que no solamente están metidas en el tráfico al menudeo, la venta al menudeo, sino que muchas veces comandan la venta al menudeo. Eh, el pan diario es esto, ¿no? De tener consumidores y consumidoras en la vía pública, hacer estadísticas, llenar las fiscalías y los juzgados de consumidores y consumidoras para no perseguir a los transas que trabajan para ellos, con ellos, etcétera. Entonces, un primer paso es ese. No estoy diciendo nada loco porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el 2009, por un caso originado en la ciudad de Rosario, que es el ujú. caso Arriola, Sí, recomendó la despenalización de la tenencia para consumo personal. La declaró exacto. inconstitucional. Sí. Inconstitucional penar la tenencia y recomendó hacerlo. Ese es un primer paso y es un paso muy necesario. Ujú, Y después avanzar en la discusión de las regulaciones, por lo menos del cannabis, que es un primer paso, porque además hay que entender que el cannabis no es la puerta de entrada a las drogas más duras, sino que la puerta de entrada es el dealer. En el momento en que uno regula el cannabis, va a empezar a bajar el consumo de otras sustancias que pueden ser más nocivas para la salud, por lo que conocemos como el efecto góndola, que es algo que se demostró primero en Holanda, ujú, lo viene a demostrar Uruguay también, y es esta idea de cortar, de segmentar los mercados, ¿no? Que quiere consumir marihuana, solo consiga marihuana, y ujú. no que vaya a un dealer y se le ofrezcan otras sustancias, que probablemente se termine enganchando a alguna sustancia, ¿no? Que no Ajá, sea la que fue a buscar. Eso claro. es súper importante, un tema de Sí, salud además. sí. En ese sentido, la regulación, como dijo el Pepe Mujica en su momento, le da al narcotráfico, a la venta al menudeo, donde más le duele, que es en lo económico, porque le saca clientes. Ujú, ¿No? Eso es súper importante. La única manera de terminar con esta supuesta guerra, no hay ninguna guerra, por claro, supuesto que la guerra es una pantalla. sí. Si vos apretás, sale más sangre y más dinero. Eso es la Claro, guerra, no hay tal cual. guerra, porque Sí, esta guerra nunca se va a terminar. Digamos, el narcotráfico nace de la prohibición. Si vos no prohibís, no hay narcotráfico. claro. Y tampoco había un problema epidemiológico con todas las sustancias que se prohibieron. No había un problema epidemiológico que vos decís, bueno, voy a prohibir que la gente tome lavandina. Obviamente esto no es lavandina, son Claro. sustancias que con cierta calidad bien tomadas causan un daño que se puede controlar, por supuesto. Entonces, sí, yo creo que la discusión está ahí. Y en el caso de Rosario hay que agregar un tema que está en el libro, que el narco nos tapó el bosque, que es el Sí, tema de las armas. claro, totalmente. Eh, la violencia está asociada a las armas de fuego, digamos. Peleas y broncas hubo toda la vida. Ujú, El problema es la cantidad de armas que circulan en Rosario y me sorprende, hace poco el gobernador, un equipo de la televisión pública donde trabajo, no le preguntó el equipo de la televisión pública, sino un colega, sí, de dónde venían las armas, por qué hay tantas armas. sí. Y lo único que dijo fue, saquen sus propias conclusiones. Eh, Sí, es llamativo. Bueno, es de es pocas llamativa palabras la el respuesta. gobernador nuestro. Pero yo te diría que el problema hoy más grande es la circulación de armas, ni Sí. siquiera ni el narcotráfico, la venta al menudeo de drogas, ¿no? Ujú, Eso existió desde que existe la prohibición y sí. existe en otros lugares sin violencia. Entonces acá el problema son las armas y claramente la policía, digamos, esto no se soluciona solamente con más gendarmería o fuerza federal, esto se No. soluciona teniendo una política contra las armas, decomisando y evitando que las armas lleguen Sí. a manos de chicos, de pibes, porque esa es la realidad, se están matando con armas, no es que se están agarrando a piñas como era antes, digamos, ¿no? Entonces ahí me parece que hay dos factores muy importantes. Ujú.
Sí, realmente es muy importante. Pero el tema, ¿cómo fueron las experiencias en las en otros países, Emilio? ¿Cómo podría alguna de esas experiencias ponerse en práctica aquí en Argentina? Sí, para empezar, cuando yo empecé a investigar para hacer mi libro en el año 2015, en verdad empecé a investigar algunos años antes, en el 2012, aunque es un tema que sigo hace muchos años, siempre se ha hablado de Holanda, ¿no? Se habla Holanda, Holanda, Holanda. Bueno, Holanda nunca reguló, Holanda toleró Ujú. la venta de hashish y de flores de marihuana, de cannabis, y la venta de semillas, ¿no? Pero sigue siendo ilegal producir las semillas y producir el cannabis. Sin embargo, solamente tolerando, es decir, sin irse se fue de la convención para hacer esto, de estupefacientes, y volvió con las reservas, digo, pero sin regular todo el circuito, logró su primer objetivo, que era segmentar los mercados, y lo más importante, bajar los contagios de HIV y hepatitis C por compartir jeringas, ¿no? Claro. Eso fue muy importante, cortar la transmisión de estos virus. Y, después tuvimos el primer ejemplo importante, que fue el del estado de Colorado y el de Uruguay. Ujú. El de Uruguay es el más interesante para nosotros porque es un país vecino. Uruguay tiene capturado, se Claro. dice así, ¿no? Capturó más del 40% del mercado con marihuana legal. Sí. Y el otro 40, más del otro 40%, diría casi el 50% restante, te queda un 10 que sigue en manos del prensado paraguayo, digamos, de Ujú. de ese mercado, bueno, ese narcotráfico clásico que le dicen en Uruguay. El Sí. otro porcentaje es personas que cultivan y venden, pero le llamamos mercado gris porque no es un mercado violento. Por Ujú. ahora no lo es. Entonces, Claro. vos al capturar el mercado lo que haces es disminuir la ganancia de las organizaciones. Que insisto, las organizaciones no son gente mala que vive en una villa. Las organizaciones son policías, Claro. fiscales, jueces, banqueros, Exacto. gente que vende, Sí, digamos, el que a blanquea esa la gente. plata. Si Exacto, vamos para arriba encontramos a muchos, como decimos acá, dentro de los bulevares, ¿no? Porque yo digo esto, claro, cuando la claro. violencia pasa fuera de los bulevares y bueno, no pasa nada, porque acá, viste, las muertes no valen todas igual. Si Pero cuando muere un aparece en el pibito de la otoño, periferia, claro. y bueno, se lo buscó, lo merecía y demás, pero si pasa algo dentro de los bulevares o sale algún nombre muy conocido del mundo económico, político, judicial o de algún sector de poder, ya ahí no nos podemos meter demasiado. Claro. Entonces, digamos, lo que ha hecho Uruguay, que también me parece que siempre hay que destacar, es no dejar que este nuevo negocio legal se lo queden las empresas, Ujú. digamos, ¿no? Ujú. Sino permitir que haya autocultivo, que haya clubes, es decir, formas asociativas y cooperativas, digamos, generar tres vías de acceso, ¿no? La que conocemos, que es la venta en farmacias, que es la Sí. última que se habilitó, Ujú. pero permitir el autocultivo y los clubes como otras formas, digamos, para que, digamos, el otro ejemplo es Canadá, ¿no? Que Canadá Sí. no tiene clubes, pero sí tiene autocultivo, Ujú. solo 4 plantas. En Canadá hay, digamos, los resultados a 5 años de la regulación son muy interesantes, no tanto en captura de mercado, que viene mejorando. Ujú. Pensá que en Canadá el cannabis es la segunda droga después del alcohol, Ujú. cuando en el resto del mundo el cannabis es la tercera droga después del alcohol y el tabaco. Digamos, se Sí. consume mucho cannabis, se cultiva en el mercado clandestino, se importa también de México. Bueno, la cuestión es que, si bien han logrado capturar el mercado lentamente, lo más importante es que subió, todas las cosas que te dicen que van a pasar no pasan. Ajá. Subió la percepción del riesgo en el uso diario, es decir, Ujú. la gente empieza a tomar más conciencia de que hay un riesgo en fumar cannabis Sí. o al utilizarlo. Subió la percepción del riesgo de manejar bajo los efectos del cannabis, Ujú. lo cual también es muy importante y muy bueno porque se puede empezar a hablar de ese tema. Y lentamente la gente acude cada vez más al mercado legal. El problema es que el mercado ilegal en Canadá, cuando se regula, lo primero que hizo fue bajar los precios. Ah, bien. Y esto es, por eso Interesante digo, esto eso. es un tema económico. La Claro. lucha contra este narcotráfico que se ha generado por la prohibición es una lucha económica. Esto se Sí. gana con economía, no metiendo preso a gente. Claro. Porque así estamos bueno, Santa Fe, como estamos en Saturado. Córdoba, como Sí. estamos en provincia, bueno, Las saturando las cárceles cárceles. saturadas, sí.
Y no va a terminar porque los eslabones que meten adentro son eslabones intercambiables, de gente pobre, Exacto. mujeres, primarias, sin antecedentes penales, como también chicos, etcétera. Y aunque vos encarcelaras a la policía y a los banqueros que están detrás, Ujú. si hay una demanda digamos, que tracciona, alguien lo va a producir. Seguro. Sí, entonces también tenemos ese problema. Digamos, lo que no estamos reconociendo nunca es la demanda. Digamos, seguimos con esta idea del mundo sin drogas, Claro, que es una idea peligrosa, porque digamos, uno dice, bueno, pero sería lo ideal. No, no es lo ideal. Yo me quiero fumar un porro. claro, Y si otra persona quiere tomar cocaína, que la tome. exacto. El tema es que sea un consumo informado y que el producto digamos, que no pase como pasó con Provincia de Buenos Aires, que de pronto Es, tiene carfentanilo. Esos exacto. chicos no se querían matar. Claro, Entonces, tenemos que dar discusiones como una sociedad un poco más adulta. Yo claro, creo que la sociedad está, como pudimos discutir el aborto, podemos discutir esto. exacto. El problema es el negocio que está detrás de la prohibición de las drogas, que es un negocio mucho más grande que el de las clínicas clandestinas que hacen abortos. Claro. El tema, Es un claro, negocio es. bastante más grande, Sí, digamos. Pero sí, bueno, sin duda. Bueno, Carlos Delfrade nos decía hace un ratito que el tema es político, netamente sí, político. sí, sí, No totalmente. hay, no hay otra cuestión. Y que, bueno, acá para que se termine hay que llegar a un acuerdo político para depurar todo lo que está mal y, bueno, arrancar de nuevo, ¿no? Con todo lo que está bien. Pero Sí, que es bastante difícil. Acá, sobre todo en Santa Fe, cuando tenemos organizaciones criminales que han solventado campañas políticas sí, de sí, Santa distintos Fe. candidatos y que algunos están hoy en día ocupando cargos importantes. Digamos, yo creo que el problema de Santa Fe, digamos, la ventaja que tiene es no haber desfederalizado, pese a Ujú, las presiones, porque eso empeoraría la situación, ujú, ¿no? Es esta idea de que las fuerzas policiales de la provincia y los juzgados y fiscalías de la provincia, además de la defensoría, se intervengan en los delitos menores. Si se hubiera hecho eso como en Córdoba, tendría mucha más gente presa, esto sería realmente un desastre. Las claro, fuerzas provinciales en Santa Fe, obviamente que están metidas, sí. no es ningún misterio, No, no digamos. es ningún Pero sí creo secreto. que, no es ningún secreto, pero sí creo, digamos, que en este punto todas las fuerzas están metidas en todas las jurisdicciones donde corra droga. Nadie Ujú, vende droga y se sostiene vendiendo drogas sin arreglar con la policía. Yo en exacto. ese sentido quiero recomendar, porque además es un libro que se consigue gratuitamente, de descarga, Ujú. de Ladrones a Narcos de Eugenia Cosi. Parece que es Ah, un sí. libro que da, digamos, muy bien, mostrando cómo es este cambio de la gente que antes era chorro, que podía por ahí arreglar con la policía si los enganchaban después de un robo y entregar parte de la mercadería o toda la mercadería para no ir presos, pero que no arreglaban de movida, digamos. No es lo mismo robar que vender drogas. Robar Ujú, implica mucho más riesgo, etcétera. Vender sí, drogas sí o sí vas a tener que arreglar con la policía en claro. todo sentido, digamos, ¿no? Para distribuir como para comerciar. Sí. Entonces, bueno, eso no va a cambiar fácilmente, digamos. No, sin ninguna duda. Emilio, el tema entonces vos decimos que hay que darle un abordaje desde la salud, en Sí, principio. claro. Esto es lo Sí, que se estuvo batallando durante mucho tiempo y hay organizaciones, inclusive, con el tema de la política de reducción de daños. así es. Sí, sí, digamos, nosotros lo que creemos es que, digamos, hay que aceptar que existe el consumo de drogas. O sea, si no aceptamos eso, no podemos cambiar nada. Ujú, Digamos, si seguimos creyendo que tenemos que vivir en una sociedad abstemia donde uno se puede emborrachar hasta desmayarse y morirse en un coma alcohólico, pero no te puede fumar un porro, claro, vamos mal, digamos, no vamos a llegar a nada. Esa es la situación actual. bien. Y después, contener lo que es la demanda, trabajar sobre la demanda, o sea, toda la plata que hoy le regalamos a la policía, que tiene las dos cajas, ¿no? Tiene la caja de la clandestinidad y tiene la caja de la represión de la clandestinidad, de la que ella misma participa, ¿no? Es Claro, un montón de plata que le vale. damos todo el tiempo a la policía y no se la damos a un pibe o una piba que por ahí tuvo un problema de consumo, pero que el problema no es el consumo, sino que no tiene laburo, que no tiene casa, que no tiene dónde caer muerto. Claro, Entonces, muchas veces también es eso, centramos todo el problema en el consumo de sustancias y nos olvidamos que el consumo es la expresión de un problema. claro. La persona probablemente tenga otros problemas que son más graves que el consumo. Sí, tal cual. ¿Y cómo ves vos ese panorama en relación al consumo? Porque el consumo se da en todos los estratos sociales, ¿no?
¿Hay algún tipo de diferencias en algunos estratos sociales de mayor poder adquisitivo que en los de menor? Porque la diferencia es abismal, ¿no? En la calidad, en el precio, en el impacto en la salud. Sí, a ver, en lugares, el que tiene plata consume generalmente mejores drogas. O sea, hay una cocaína para el pobre como hay una cocaína para el rico. Sí, como los Eso es vinos así. también. Exacto. El problema es el momento en acceder a un tratamiento de calidad, ¿no? Ujú, Las personas pobres ven primero a un policía que a un claro, psicólogo o una psicóloga, digamos, no exacto. llega ante la policía que la asistencia médica. Yo te diría que la principal diferencia es esa, digamos, ¿no? Que Ujú, uno ve a un pibe tirado en la calle, dado vuelta y no llama a la emergencia médica, llama a la claro, policía. tal Y si cual. ve a una persona bien, llama a una ambulancia. Exacto. Entonces, tenemos ese, digamos, y es algo histórico, porque acuérdate que siempre se hablaba del rico, del borracho rico y el borracho pobre, ¿no? El Claro. borracho rico es un tipo divertido, el Sí, borracho pobre es un tipo peligroso. claro. Venimos de eso también, Sí, ¿no? sí. Y creo Entonces, que hay que romper esa cultura. como sociedad también tenemos que cambiar, ¿no? Los parámetros y las estructuras y de cómo vemos al otro y al otro que tiene no quiero decir un problema, pero que tiene una situación que resolver. Creo que como sociedad tenemos que cambiar la mirada también hacia quien está enfrente en una situación Sí, compleja. totalmente, digamos, si no, digamos, si seguimos pidiendo más mano dura, vamos a tener más problemas, digamos, la mano dura no soluciona nada. Exacto. Entonces, por un lado, no atendemos a la gente que realmente tiene un problema. Ujú, Por el otro lado, le generamos un problema a la gente que no lo tiene, porque claro. por ahí yo no tengo un problema, pero me detienen, termino en una Exacto. comisaría, Ujú, me fajan. Entonces, mi problema no es el porro que me fumé, sino la policía, como decía Sabina, ¿no? claro, El principal efecto adverso de la marihuana, de las drogas, es la policía, no la droga, digamos, claro. ¿no? Entonces, estamos en una situación donde hay que girar, hacer un cambio de rumbo importante. Sí. Primero, bueno, no criminalizar el Ujú. consumo. Hacer un abordaje desde la salud y, bueno, cambiar como sociedad, ¿no? La estructura de Exactamente, nuestra forma de mirar al otro. exactamente. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por este rato con Se Presume Culpable. Te agradezco No, infinitamente. me encanta el nombre del programa. Muchísimas gracias. Bueno, Un muchas abrazo gracias a grande. vos, un abrazo, nos estamos hablando en cualquier otro momento. Cómo no, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, pasaba Emilio Ruchansky por Se Presume Culpable, hablando sobre, bueno, esta problemática que tiene que ver con el consumo problemático de sustancias en relación a lo que estamos viviendo en la ciudad de Rosario, con el tema de narcotráfico, consumo, violencia y, bueno, todo lo que ya vivimos a diario y conocemos todos los rosarinos. Juan Pablo, ¿cómo estamos? ¿Tenemos algún mensaje, llamado? ¿A nadie le interesó el libro? Qué macana. Bueno, va a quedar acá, de todas maneras. Te lo regalo a vos. Bueno, bueno, buenísimo. Listo. Bueno, hasta aquí hemos llegado con Se Presume Culpable. Ya le damos paso. Están ahí ya el próximo programa esperando para ingresar. Así que algo distinto, bárbaro. Bueno, ahí están los chicos de Algo Distinto, así que enseguida les hacemos el lugar para que puedan ingresar al estudio. Y bueno, espero que les haya sido útil esta información. Le hemos tratado de dar un abordaje diferente a lo que es la problemática del narcotráfico, del consumo de sustancias y toda la problemática que estamos viviendo en Rosario. Súper interesante me pareció y que para dejar como cierre, ¿no? Todo lo que planteó Carlos del Frade en relación a las posibles soluciones que existen para resolver este problema de violencia que estamos viviendo en la ciudad y obviamente el tema de consumo, la no criminalización del consumo, que es lo más importante, y sobre todo cambiar como sociedad, ¿no? Esto que venía diciendo en este último tramo, cambiar la mirada que tenemos como sociedad hacia el otro que tiene una situación compleja, que a lo mejor no sabe cómo resolver, no siempre pedir más pena. Ya está aprobado, y en este programa lo vamos a decir todo el tiempo, está probado, probadísimo, y no hay discusión sobre esto, de que mayor condena
no soluciona los problemas de delitos. La mayor condena no soluciona el problema de delito. Consumir una sustancia de forma social no es un delito. Habrá que seguir investigando la línea hacia arriba para ver a dónde llegamos y para ver de cortar la economía de ese delito que termina siempre criminalizando y metiendo presos a personas que están en una situación más compleja y de mayor vulnerabilidad, y siempre los grandes poderes quedan excluidos de todo culpa y cargo. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con Se Presume Culpable. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 aquí en Radio Vox 88.3. Gracias a Juan Pablo Albornoz por la operación técnica y bueno, será hasta el próximo lunes. Gracias.